Yo voy a aplicar cualquier cosita de presión mayor que normalmente se utilizaría para un boceto. Espero que logren ver el detalle en mi dibujo. Aquí coloco el circulito principal. Voy a tratar de presionarlo con un poquito más de fuerza. Difícilmente se batalla un poquito para que se vean mi boceto con un lápiz muy claro, pero aquí ya le modifiqué algunos parámetros para que lo puedan ver. Ahí se ve el círculo, ¿verdad? Sí logran ver el círculo clarito. Perfecto. Todo el 70% del trabajo en todo este dibujo va a ser con ese solo lápiz. ¿De acuerdo? Círculo principal justo al centro. No tiene que ser exacto, muchachos. Vamos a hacer un rostro. No debe de ser exacto. Lo que tiene que practicarse es las características de cómo se construye el rostro, las luces, las sombras y las tres capitas de color. El tono claro, tono medio, tono oscuro. Por eso los tres lapicitos. Mitad del rostro con una ligera inclinación hacia la izquierda, la barbilla más hacia la izquierda. Aquí colocamos esta ligera inclinación a la mitad del rostro. Me enfoco muy bien esta cosa. Bien, a la mitad del círculo, pero en diagonal para la línea de los ojos. Aquí colocamos con una pequeña diagonal. Ligeramente más alto el ojito izquierdo y más abajo el ojo derecho. Muy bien, esa pequeña inclinación. Ahora, para la parte de la barbilla, muchachos, aquí rompemos un poco el esquema de cuando dibujamos un rostro adulto o adolescente, un poco mayor. Cuando dibujamos este tipo de rostros, hacemos directamente la figura de la barbilla como tal, ¿no? A veces un triángulo, a veces un recuadro, trapecio. En este caso se va a trabajar el diseño de los cachetitos, un ovalito a la izquierda para el cachete de la izquierda, el ovalito ligeramente rebasando el círculo principal, el ovalito para el cachete derecho y el ovalito para la barbilla, aquí por debajo, ¿de acuerdo? El ovalito para la barbilla. Es la manera tradicional, en lugar de hacer un dibujo formal de promedio, digámoslo, de un rostro adulto o mayor, en un bebé es muy diferente el trazo. La línea de los ojos, muchachos, vamos a tratar de separarlas con 5 partes, pero se van a dar cuenta que no son iguales. Si todos ponemos atención a la imagen del lado derecho, vamos a notar que, por ejemplo, el ancho que hay entre lagrimal y lagrimal es un poquito más grande que el ojito de la derecha. Para los que han hecho o algún otro rostro en alguna otra clase, normalmente la separación entre un ojo y otro es el mismo ancho de cada ojo. En este caso no, la línea entre la separación de los ojos es mayor. En un bebé siempre va a ser un poquito más grande. Va creciendo y se va igualando el área. Así que por favor, primero colocamos la separación entre ojo y ojo, que por favor al final termine un poquito mayor que el ancho de un ojo. Por ejemplo, el ancho de entre lagrimal y lagrimal, si lo duplicamos hacia la izquierda, debe de ser menor. Aquí le reduzco el tamaño hacia la izquierda. Si duplico hacia la derecha, coloco la referencia, pero reduzco el tamaño, tiene que ser más pequeñito, un poquito más pequeñito el ancho de un ojo. ¿De acuerdo? Dividimos en esas áreas. El lateral izquierdo por la posición resulta un poquito más chiquito y el lateral derecho va a resultar mucho más grande por la posición en perspectiva. Muy bien. Ahora, antes de continuar con los ojos, nariz y boca, vamos a darle un poquito el diseño de la oreja. A la izquierda, aquí a la altura del ojito, es donde se coloca, por favor, la formita o el volumen de la oreja. Aquí en esta parte.
el volumen de la orejita. Oreja a la izquierda, es un aproximado, ahorita vamos a ir corrigiendo. Oreja derecha, después del círculo, porque le vamos a dar todavía volumen en la cabeza. Después del círculo. Ahorita vamos a ver qué tan correcto nos va colocando en el espacio. Bien, aquí está el volumen de la oreja hacia afuera. Volumen de la cabeza, como tal, un bebé tiene muchísimo volumen en la cabeza, muchachos, y aquí vamos a intentar realizar, después del circulito principal, cuánto, ahorita vamos a calcularlo nada más durante el proceso o conforme vayamos avanzando, vamos a medir un poquito, no como un retrato, pero sí con alguna proporción para acercarnos lo más posible a la medida o la promedio, vaya, la proporción más parecida. Llega un poquito hasta la base de la oreja, de la parte superior de la orejita. ¿De acuerdo? Ahí está el pequeño volumen. Muy bien, bien importante, no le voy a dibujar la manita, es solamente el rostro, pero bien importante, aquí le voy a agregar el cuello, debajo de la barbilla a la mitad de distancia y debajo de la orejita, es como una basecita en cilindro, esta partecita, como una basecita en cilindro. Lo que sí voy a completar es después del cuellito, la espalda alta y se muestra un poquito el hombro. Y del lado izquierdo, perdón, aquí en la orillita de la barbilla, se muestra el ovalito del hombro. Muy bien, primero esa base. Ya notamos, por ejemplo, aquí que nos queda justo al centro. Si el círculo lo dibujamos en medio, pues nos queda suficiente espacio arriba, suficiente espacio abajo para concentrar el dibujito. Muy bien, dentro de la María Luisa. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Esa es únicamente la base promedio para poder hacer un rostro, ¿sí? Y de ahí se comienza, primero con esas figuritas. Vámonos ahora con los ojos. No cambiamos de lápiz todavía, ¿eh? El 70% de todo el proceso y al inicio hacemos con un solo lapicito que es el 6H. Me voy hacia los ojos. Vamos a dibujar, por favor, el izquierdo. Este que vemos acá a nuestra izquierda. Primero que nada notamos dónde queda el brillito. El brillito o la luz principal va a la izquierda ligeramente arribita, ¿no? Izquierda ligeramente arribita. Toda la luz le va a pegar de ese lado izquierdo. Y observamos también, de acuerdo a la inclinación que tiene el rostro, es obvio que el lagrimal queda por debajo y el rabillo un poquito elevado. La formita en el arco, la formita del arco en el ojo, tiene que ser, no tienes que presionar fuerte con este lapicito, por favor. Lo voy a repetir muchísimas veces, no presiones fuerte, la presión natural de tu mano. Dibujamos muy completito el arco superior. Déjenme me acerco al ojito para que lo podamos ver a detalle. Línea de la pestaña primero, Primero la linecita de la pestaña. El rabillo tiene que quedar por encima. Hay una línea interna, alcanzan a verla. Aquí la linecita interna. Y una línea externa para el párpado en la cuenca del ojo. Está la línea externa. Todas las líneas son importantes. No le presiones tan fuerte, por favor, presión normal, porque la función del segundo y el tercer lápiz va a dar mayor definición al dibujo. Nos regresamos a la línea del centro y vamos a dibujarle, por favor, un detalle de las pestañas. Un detallito de las pestañas muy suavecito. Espero que le hayan sacado punta a su lapicito. Y esas pestañitas ya van a quedar como una parte del dibujo final. Van a representar, digamos, la textura de una pestañita individual, ¿sí? Clarita, delgada. Bien, aquí ya le agregamos esas pestañitas. No le presiones tan fuerte y vamos a intentar hacer, si te fijas, no hay mucho detalle en el rabillo del ojo, como en el lagrimal, no hay tanto detalle. Marcamos la basecita del ojo.
aquí la basecita del ojo hasta el lagrimal, y hay una linecita doble, ya la viste, para el grosor de la piel. Y esta linecita doble. Hubo una ligera representación de pestañitas inferiores, muy, muy, muy ligerita. Cualquier cosita. Antes de hacer el iris y la pupila, con el borrador o la goma moldeable, vamos a limpiar la linecita que quedó aquí adentro. Hay que limpiar. Constantemente vamos a estar utilizando el borrador o la goma moldeable para limpiar nuestro dibujo. Constantemente. Recuerdan que en un rostro promedio de un adulto, el ojo se divide en 4 partes. Dentro del iris, dentro del ojo, perdón, se dibuja el iris en un promedio de 2/4 partes al centro, o a la izquierda o a la derecha, pero mide en promedio 2/4 partes. En un bebé no. En un bebé el iris resulta más grande, mucho más grande. La cabeza es pequeña, pero cuando un bebé vaya, cuando naces, el tamaño de la cuenca, el tamaño del glóbulo ocular, el tamaño de todo el ojo, es casi como el de un adulto. Es el órgano que menos crece, o creo que no crece. Es el órgano que menos crece. Entonces ya cuando nace, el ojo ya está grande. Solamente la piel y la abertura en los párpados es pequeñito. Y esto resulta en un iris grandote. Completamos, por favor, aquí a ojo el iris. En toda esta área, en el lagrimal se alcanza a ver un poquito el inicio del lado derecho. Pupila justo al centro y el brillito a la derecha, a la izquierda, perdón. Marcamos el brillo y sombreamos sin presionar tanto la pupila. Una ligera texturita como llanta de bicicleta para el iris, de las orillitas hacia el centro del punto de fuga. De las orillitas hacia adentro. Ahora, observa muy bien, por favor, la distancia que hay entre el ojo y la pestaña, perdón, entre el ojo y la ceja. Si lo duplicamos hacia arriba a la altura, marcamos un ojito de distancia y justo a un ojo de distancia se coloca la ceja. Pero si observamos, es tan clarita la ceja que solamente va a quedar con este lapicito, con el 6H nada más. Un ojito de distancia hacia arriba, aproximado, no tiene que ser exacto. Y vamos colocando, aquí no dibujamos silueta. Aquí no dibujamos nada de silueta de la ceja. No, aquí lo vamos dibujando directo. Observa la posición súper clarita. Para esto nos sirve este primer lapicito. De aquí es en donde ya nos damos mucho cuenta o idea de que este lápiz, el 6H, el más clarito, es el más útil en ese tipo de dibujos. Voy a limpiar un poquito donde terminaría la ceja para que únicamente quede el vellito. Súper, súper clarito. Muy apenas se ve, ¿verdad? En la fotografía y en nuestro dibujo, la ceja. Súper clarito. Empezamos a generar un poquito de sombras, por favor, muchachos. Al lado izquierdo, entre el rabillo del ojo y la ceja. La sombra tiene que ser súper suavecita, muy parejita entre líneas. No hay que hacer líneas separadas, casi no se alcanza a ver. No le presiones tan fuerte. Esa es, digamos, la primera capita de sombra de tono claro. Esta sombrita del lado izquierdo. Dentro del ojito. Abajito de las pestañas, aquí también sombreamos un poquito, cualquier cosita. Y debajo hay una linecita para una pequeña línea de expresión aquí en la pielecita. Muy clarito se va a mantener también. Y sombreamos por debajo de esa linecita. Suave. No le presiones tanto, si le presionas mucho vas a dañar el papel. Como es un grafito duro, tienes que trabajarlo con mucha paciencia y mucha delicadeza. Hay muchos que logran romper el papel cuando le presionan más fuerte, pensando en que si le presionas fuerte va a oscurecerse mucho.
Es correcto, Rebeca. Todo el dibujo va a ser con el H, ¿sí? Con el 6H. El 70% del dibujo se va a hacer con este lápiz. O sea, lo vamos a terminar todo. Cuando ya esté todo completito, pasamos al segundo lápiz. Suavecito, por favor, sin presionarle demasiado. Una pequeña sombrita. Ah, pero antes tengo que eliminar la línea de la separación entre los ojos. Aquí la línea de la separación entre los ojos la voy a limpiar un poquito para colocar una pequeña sombrita aquí del lado derecho del ojo. Parejitas las líneas, parejitas. Muy poquito se alcanza a apreciar, pero esa es la idea. En la fotografía de la referencia del modelo también es una sombrita súper tenue. Parejito, parejito. Hasta ahí nada más. Ojito derecho, por favor. Siguiendo la línea de los ojos, ubicamos ahora el lagrimal. Aquí se define un poquito mejor el lagrimal. Subo el ojito. Primero hacia la línea de la pestaña. Primero la línea de la pestaña. No tiene que ser exacto. Si te quedan los ojos más abiertos, más cerrados, es igual, nada más. Trata de hacerlo muy similar al paso a paso. Línea doble en la parte interna para el grosor de la piel aquí por dentro. Y la línea del párpado superior, aquí por fuera, despegado de la pestaña. Son líneas muy, muy, muy importantes. Presión natural de tu mano. Dibujamos las pestañitas, por favor, en la línea del centro. Y sacamos las lineecitas para dibujar las pestañas. Línea del párpado inferior. Un pequeño arco hacia abajo. Hay una pequeña marquita de línea doble y las pestañas súper pequeñitas, muy chiquititas. De hecho, este ya ni se va a delinear, así se tienen que quedar con este trazo, con este lápiz, las pestañas de abajo. Limpiamos lo que hay dentro del ojo para poder dibujar el iris. En un círculo perfecto, observa qué tamaño tiene el iris, se pega mucho al rabillo del ojo y está como a un tercio o un cuartito del lado izquierdo. Pupila justo al centro, redondita, redondita. Como hay mucha luz aquí del lado izquierdo, la pupila es pequeña. Rellenamos pupila, pero no le presiones tan fuerte. Si quieres mayor oscuridad en la pupila, espérate al segundo lápiz y al tercero también va a participar ahí para darle mayor oscuridad. Textura del iris, como llantita de bicicleta, de la orillita hacia el centro. De la orilla hacia el centro. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? Duplicamos un ojito hacia arriba. Y todavía más clarito aquí el inicio del vellito en la ceja. Vamos dibujando el vellito, observa el detalle. Uno de los tips bien importantes, muchachos, cuando se traten de hacer un retrato, elijan una buena fotografía. Si alguien le pide que les haga un retrato, pídanles una buena fotografía. No hagan magia con una mala fotografía y que te quieran pedir que les hagas Photoshop, ¿no? Con el dibujo, no. Si están feos, feos, así los dibujas. ¿Cierto? Pero sí piden una buena fotografía, por favor. Una buena fotografía va a originar o a reproducir un muy buen dibujo. Así que por favor,
mucho del objetivo también, del buen dibujo al final que resulta, es por la buena selección de fotografía. Si yo me trajera aquí un dibujo mío de hace más de 30 años, pues la calidad de la foto va a ser muy mala, ¿no? La foto va a salir igual, fea la foto, feo yo, pues no, va a resultar un poquito raro. Sombra, por favor, alrededor del ojito, muy clarita, aquí entre arribita del ojo después del parpadito, muy suavecita, por favor. Hacia el lado izquierdo, después del lagrimal, hay una pequeña mapita de brillo. Y toda esta parte de la naricita lleva una sombra muy marcadita. No le presionen tan fuerte, se queda en una sombra clara. Si quieren más oscuridad, espérense el siguiente lápiz. Hacia abajo y a la derecha. Bien parejito, por favor, la sombra. No difuminen. En esta práctica no utilizamos nada de difumín. Difumín es una herramienta peligrosa y no la sabes utilizar. Así que no difuminen, por favor. Nada. Ya tenemos parte de lo más complicado, que son los ojos. Voy a limpiar alrededor del ojito derecho, porque me falta mucha sombra aquí detrás del ojito, al rabillo del ojo y por debajo. Voy a alejar un poquito la imagen para notar más y mejor las sombras. Observa la sombrita aquí por debajo, la lineecita también de expresión debajo de la pestaña. Y con mucha suavidad y claridad en el trazo, dibujamos la sombrita después del ojo y debajo de donde termina la cejita. Mucha suavidad, por favor. Clarito, no se desesperen con que no, es que quiero que se vea más oscuro. No, tranquilos, es 3 capas. Se van a formar 3 capitas. Ahí están los ojitos. No trates de que se parezcan. Al final, con que no parezca perro, está muy bien. O cualquier otra cosa. Si parece bebé, estamos bien. Pero no tiene que ser un retrato igual de ese niño. Ahora, vámonos con la nariz, por favor. Contamos con ojitos de distancia, un aproximado de hasta dónde llega la nariz. Contamos con el ojito izquierdo primero, por favor. Primero con el ojito izquierdo. Aquí lo voy a señalar en mi pantallita. Todos pongan atención al puntero del lado izquierdo en la fotografía. Tomo la medida de alto y duplico un ojito hacia abajo. Aquí es un ojito. 2 ojitos. 3 ojitos, fíjate muy bien. 3 ojitos me llegan hasta esta parte de la fosa. En una inclinación creo que 3 ojitos van a quedar suficientes para la colocación de la nariz. Si duplico o cuento con el ojo derecho, duplico un ojito hasta aquí, 2 ojitos, 3 ojitos. Y 3 ojitos va a ubicarse también en una inclinación así, mira. Entonces 3 ojitos de distancia con el ojo izquierdo, por favor. Primero, con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar tomo la medida y duplico hacia abajo. 1 y marco. 2, marco. 3 y marco con una pequeña línea. 3 ojitos de distancia hacia abajo. De acuerdo, es un tamaño promedio para ubicar la nariz. Puedes colocarla más chiquita, más grande, como tú prefieras. Bueno, miro nuevamente porque se tomen mal. 1, efectivamente, aquí está, 3. A ese punto. Muy bien. Ahora, para la formita, perdón, el ancho de la nariz, todos pongan atención aquí en la fotografía nuevamente. Del lado izquierdo de la nariz llega en una línea vertical a la punta de la pupila, al centro de la pupila. Y del lado derecho está separadito del lagrimal del ojo derecho. Entonces, aproximadamente aquí al centro de la pupila con una línea muy clarita, vamos a intentar medir el ancho del lado izquierdo
y despegadito del lagrimal del ojo derecho marcamos una línea paralela también hacia abajo para ubicar el borde derecho de la nariz. Punta de la nariz, muchachos, colocamos aquí al centro. Más que un círculo, es un ovalito horizontal para la punta de la nariz. Aquí marcamos el ovalito horizontal, ligeramente horizontal. Fosa izquierda por detrás, fosa derecha en esa inclinación. ¿De acuerdo? Ahí está la punta de la nariz, fosa izquierda, fosa derecha. Observa la inclinación. Nariz cortita, nariz chatita. Tenemos que ubicarla correctamente. Muy sencillo, vamos a intentar marcar, por favor, las fosas debajo del círculo en la punta, a la izquierda, debajo del círculo a la izquierda, la fosa izquierda, y a la derecha, un pequeño triangulito hacia arriba para la fosa derecha. Muy bien. Podemos limpiar con el borrador o la goma moldeable las líneas que hicimos para la nariz. Entre más limpio, mejor nuestro dibujo. Esa es parte de la gran práctica que vamos a realizar el día de hoy. La limpieza del dibujo para que los trazos no vayan a ensuciar la piel del bebé, que si lo ensuciamos va a parecer un bebé viejito. Sombreamos un poquito, pero antes vamos a ubicar, observa el brillito en la nariz. También este mapita de brillos nos ayudan mucho a saber dónde va la luz y la sombra. En medio o al centro de la nariz hacia arriba también hay pequeño mapita de luz en esta parte. Es importante marcarlos. Así como, de hecho, se me pasó en el ojito debajo del ojo derecho, debajo del ojo izquierdo y debajo del ojo derecho también. Estos brillitos que están muy, muy marcaditos. En el lagrimal del ojo derecho. Me regreso a la nariz y sombreamos con un tono muy suavecito por debajo y a la derecha. Observa la fosa, la parte superior en la fosa. Hay un poquito más de sombra aquí en el costado derecho de la nariz. No se trata de presionarle fuerte, solamente rellenar un poquitín y esperar al siguiente lápiz para darle más oscuridad ahí, detrás de la nariz. Y debajo de la nariz hacia la derecha, por favor, también. Muy suavecito esta sombrita. Muy suavecito. Dibujamos con esa sombra la comisura para hacer sonreír al bebé que conecta de la nariz a la boca. Esta comisura. Como ya estamos en este punto debajo de la nariz, muchachos, hay una naricita, un ovalito de la punta de la nariz de distancia hacia abajo. Del mismo tamaño de la punta de la nariz en ovalito, si lo duplicamos hacia abajo, este ovalito nos va a ayudar a colocar la distancia que hay entre la nariz y la boca. Una bolita, una punta de la nariz. ¿De acuerdo? Hacia abajo. Ahí inicia la boquita. Colocamos esa pequeña marca. Antes de seguir avanzando, voy a limpiar nuevamente la parte de abajo para dibujar la boca. Aquí se va a eliminar un poquito la barbilla. Incluso voy a tener que alargar mucho más hacia abajo la barbilla. Si a ti también te quedó muy pegadita la barbilla, pues no pasa nada, porque aquí es donde corregimos y modificamos todo. Nos equivocamos a gusto. Una bolita hacia abajo de la punta de la nariz. Y antes de dibujar la boca, primero señalamos nuevamente las anchuras, la anchura del lado izquierdo y del lado derecho. La comisura de la boca a la izquierda, si subimos una línea guía, observa que llega después de la nariz, más o menos como al brillo, ¿no? Aproximadamente como al brillito. Y del lado derecho está dentro del lagrimal. ¿Ya viste? Dentro del lagrimal, ligeramente dentro del ojito. En una línea vertical 100%.
Del lado izquierdo a la altura del brillo, con una línea súper suave, o si la quieres marcar, y si no, pues nada más coloca un puntito, ¿no? Haz una línea así en trazo sin presionar y haces una línea así. Y en la parte de la derecha, dijimos que dentro del lagrimal, ligeramente dentro del lagrimal, una línea vertical para saber dónde va a quedar el lado derecho de la boca. ¿De acuerdo? Aquí, aproximadamente, dentro del lagrimal. Le marcamos esa linecita. Dibujamos primero el labio superior por la parte interna. Primero el labio superior por la parte interna. Espero no estén batallando mucho para ver mi dibujo, muchachos. Sí, vamos bien, se nota todo lo que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias. Como parte del proceso debe ser bien clarito, muy clarito. Todas las sombritas, si te fijas, son bastante suaves. Gracias, Joana. Gracias, Diana. Línea de la base en la boca. Del labio superior, la basecita. Observa que tiene un pequeño arco. Este arco lo podemos hacer así un tanto directo. El arquito aquí. En la parte interna del labio superior. La parte interna del labio superior. Pero no se va a quedar en ese arco. Hay un piquito aquí al centro. Definiendo un poquito mejor, hay un piquito. Arco a la izquierda. Ligeramente lineal. Y un pequeño arco del lado derecho. Hacia arriba y hacia abajo. Observen la fotografía. Ahí está la parte superior de la boca, por dentro del labio. Por favor, observa el grosor del labio superior, que es bastante clarito. Casi ni se ve, ¿no? Pero muy clarito aquí por encima. Vamos a intentar sombrear cualquier cosita el labiecito superior. Hacemos este grosor. Y nuevamente les menciono, estos ejemplos son, el uso correcto para ese dibujo es utilizar ese tipo de lápices súper claritos. Si utilizamos un lápiz más oscuro, arruina todo y oscurece todo nuestro dibujo. Voy a limpiar con el borrador o la goma moldeable lo que hay aquí de arribita de la boca, el ovalito que utilicé de medida. Y en ese lugar observo el surco labial, la parte central que conecta la nariz con la boca. Esta pequeña sombrita. Muy suavecito y sutil también. Una pequeña sombrita. Del lado derecho se observa un pequeño marquito de la sombrita. Parejita, la sombrita, parejita. Si ya sabemos a dónde llegó y simplemente terminamos de rellenar este espacio a la derecha de la boca por encima. Hacia la comisura, no, aquí ya nos quedó muy cerquita la línea que se conecta de la nariz a la comisura de la boca. No tiene dientes, bien padre. El de la mañana sí tenía dientecitos, como 4 nada más. Vamos a dibujar la boquita, por favor. La boca, observa primero, vamos a dibujar, por favor, la parte interna. Primero la parte interna del labio inferior. Primero la parte interna del labio inferior. Así que del lado izquierdo, en la línea que ya dibujamos de la boca, aquí adentro, hacemos un ovalito, o la mitad de un óvalo vertical. Y del lado derecho no llega tampoco a la comisura, deja un pequeño espacio dentro. Primero, esto es la parte interna del labio inferior. Lado externo del labio. Muy clarito se va a definir, bastante clarito. Tengo que limpiarlo, fíjate, me quedó mucho más abajo la boquita. Tengo que limpiar y eliminarlo de abajo. Grosor del labio. El grosor del labio muy definido, bueno, en sombrita.
y ya se conecta con la comisura en ambos extremos. Hay un brillito bien marcado en el labio que podemos dibujar de una vez. Todo este brillito con una linecita doble, esta la vamos a dejar totalmente vacía. Ese brillito del lado derecho de igual manera. Es un mapita de brillo. Y vamos a intentar rellenar muy suavecito y pintar todo el labiecito con ese lápiz. Rellenamos todo y se va a quedar la gran mayoría así en ese tono, súper suavecito. Muy bien, ya tenemos el labio superior e inferior. Ahora dibujemos el marco de la lengua. Por dentro observa la separación que toca aquí un poquito el centro del labio superior y dibujamos el marquito de la lengua. Rellenamos, pero no presiones fuerte. Este relleno en la comisura del lado dentro de la boca a la izquierda lleva una sombra muy sutil. Para que quede mucho más oscuro, esperamos a los siguientes 2 lápices. Esta partecita. Y una pequeña sombra degradada sobre la lengua, pero antes marcamos el brillito de la lengua. Y rellenamos el resto. Muy clarito, muy tenue. Si puedes juntar las lineecitas un poquito más en la parte superior de la lengua, sería lo ideal. Aquí arriba. Cualquier cosita de mayor sombra aquí por encima. ¿Dudas hasta este punto? Aún no se ve sonriente. Vamos a intentar que sonría. Para hacerlo sonreír, tienes que colocar las sombritas después de la comisura. Pero perdón, antes se me olvidó limpiar aquí al lado de la boca, a la izquierda y a la derecha, las lineecitas guía que tenga para que no me vayan a ensuciar mi dibujo. El cachete y la parte del hombro también lo voy a tener que rehacer y corregir. Ahora sí, alargamos un poquito la comisura a la izquierda y sombreamos, no delineamos, solamente sombreamos. Con este alargas un poquito esa sonrisa. Hay varios factores para hacerlo sonreír. Uno son las sombras y otros son los elementos que nos faltan. Del lado derecho también hay una comisura aquí que se conecta precisamente con una sombrita por debajo de la boca. Ignoren la mano, por favor. La mano no la vamos a dibujar, solamente el rostro del una sombrita aquí por debajo de el labio, de la boca. Esa sombrita. Ahora, la comisura del lado que conecta la nariz a la boca, del lado derecho, ya la tenemos. Esta ya la habíamos hecho desde que hicimos la nariz. Esta de aquí. En esta parte ya se ve sonriente. Me falta del lado izquierdo. Aquí por encimita y un poquito más separado de la boca hacia la izquierda. Hay un pequeño orificio y de aquí termina la comisura que conecta hacia la nariz. No delineamos, únicamente sombreamos. La mayor cantidad de sombra que tiene esta parte se consigue con los siguientes lápices. Ahí está. Ya alargó un poquito la sonrisa. Todavía le falta más para hacerlo sonreír y sigue las sombras para hacerlo sonreír más y falta el cachete también. Pero antes del cachetito dibujemos por favor la barbilla. Debajo de la boca del labio inferior, debajo del labiecito inferior, colocamos así en esa inclinación del rostro un ovalito más o menos del tamaño de la nariz.
del tamaño completo de la nariz, ¿eh? No del tamaño de la punta de la nariz, no, del tamaño completo de la nariz. Observa la medida del ancho total de la nariz y este lo vamos a colocar acá en la barbilla. Debajo en un ovalito horizontal, pegadito a la boca, pegadito al labio. Ignorando la manita, es ahí donde va a quedar el término del rostro. Sombreamos un poquito por debajo. Estilizamos tantito la barbilla. Y ahora sí, como ya sabemos dónde quedó la barbilla, colocamos una pequeña línea que nos indique dónde va a iniciar el cachete. Y el cachete tenemos que corregirlo, hay que ubicarlo justo que se conecte con esa parte de la barbilla. Cachete izquierdo, aquí el ovalito lo voy a alargar. El primer ovalito que hice fue a lo mejor para el pómulo en la parte superior y después falta otro volumen. Que si observamos, aquí quiero que pongan atención. Esta curvita más definida del cachete, esta la estoy señalando con el puntero. Esta curvita está a la altura de la boca, ¿sí? A la altura de la lengua. Justo ahí en esa altura, casi en la misma posición de la boca, miren, del lado izquierdo. Aquí tenemos que ubicar ese arco. Y es ahí donde llega el cachete en su medida total. No importa que te quede más cachetón. Hay bebés bien cachetones. Pero que no te quede flaco, por favor, porque si no, ahí sí se va a ver, ya no se va a ver como un bebé. Ese cachetito a la izquierda. Y sombreamos un poquito la orillita. Y debajo del pómulo, mira, se conecta aquí a los lados de la nariz. Se conecta a los lados de la boca, perdón. Se conecta aquí una pequeña sombra debajo del pómulo. Y hay un brillito que se define en esta zona. Todo este mapita de brillo. ¿De acuerdo? Ahora nos falta el cachetito a la derecha, conectado a la barbilla. Observa el espacio que nos va a quedar para el cachete. Aquí voy a tener que hacerlo más grande. Un poquitito más grande. Para que conectemos con la oreja, muchachos, hay que medir también la distancia que hay hacia la oreja. Tomando el ojito derecho, me falta mucho más espacio. Tomando el ojo derecho de ancho, lo voy a duplicar hacia la derecha. Tomo la medida, aquí hay un ojito, dos ojitos exactamente, miren, dos ojitos de distancia justo donde está la unión con la oreja. Entonces tomo este ancho del ojo, lo duplico a la derecha, uno, y efectivamente me falta un montón de espacio hasta acá. Dos ojitos, aquí está uno, aquí está dos. Y ahí es donde debe iniciar la orejita, entonces me falta muchísimo espacio en esta parte. Aquí coloco nuevamente la orejita y ya tengo una corrección mucho más precisa para saber dónde va a terminar el cachetito, aquí por debajo. Mira. Una vez alargando esta parte de la oreja, ya me dice dónde va a quedar el cachetito de la derecha. Y todo esto lo sombreo por debajo a la derecha. Súper suavecito. Antes podemos marcar los brillitos que hay debajo del ojito. Mira. Este brillito, así como lo hicimos en el de la derecha, el de la izquierda, perdón. Un brillito aquí y después de la boca. A la derecha de la boca. Esos brillitos, esos mapitas. Muy suaves, que no se marquen demasiado. Aún no dibujamos la frente, Ramón. Únicamente vamos en este punto, ¿sí? De los ojos hacia abajo. Colocamos toda la sombrita debajo del cachetito a la derecha, pero muy suavecito, por favor, casi no se nota, porque es la primera capa de tono claro.
Entre más parejitos los trazos, mucho mejor. Aquí está. No, no intentes presionarle más fuerte para darle mayor cantidad de oscuridad. No, esos son con los otros lados. Una primera capita que nos ayude a sellar. Me puedo regresar para ir sellando todavía más. Retocar incluso con trazos cruzados, sombrita cruzada. Pero la gran mayoría se tiene que quedar con ese tono. Bien, ya sé dónde va a quedar la orejita. Aquí defino muy bien el lóbulo. Antes, la base de la oreja, fíjate dónde llega. El lóbulo de la oreja, la parte de abajo de la oreja, si colocamos una línea horizontal, llega casi a la comisura de la boca, poquito arribita de la comisura de la boca. Ubicamos la comisura y aquí en esta parte horizontal tenemos que ubicar ese lóbulo en la orejita. Puedes hacer un bebé más orejón. Hay bebés bien orejones también. Colocamos y dibujamos la parte interna de la orejita. Aquí la tapita del oído. Trata de presionar normal, la presión normal de tu mano. Parte superior e interna de la oreja. Y sombreamos por dentro. Toda la orillita y hace el lóbulo. Tiene una sombrita muy tenue. Que vamos a darle una sombrita así general. Siento que me faltó más volumen en la oreja. Tengo que corregirlo y agrandarla mucho más. Más orejón. La gran ventaja de esto es que todo el tiempo la podemos corregir. Todo el tiempo podemos ir corrigiendo. Como es un tono clarito, que nos vale un cacahuate si nos equivocamos, fácilmente podemos borrar, corregir. Lo voy a alejar un poquitito para ver ahora el volumen de la cabeza. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Repito, si les quedó más cachetón como al mío, si les quedó con la boca más grande, más abierta también, a mí me quedó un poquito más abierta la boca, está más asustadillo, más emocionado. Ahora, fíjate el volumen del cabello que le hice al inicio. Le va a faltar muchísimo más volumen. Vamos a intentar colocarlo igual con medida de ojos promedio. Vamos a contar por favor el ojito de la derecha porque es el que queda justo al centro de toda la cabeza para señalar la parte más alta. ¿Sí? El ojito derecho. Todos a la medida por favor en la fotografía de la derecha. Voy a ir contando hacia arriba. Ojitos de distancia, todos me van siguiendo aquí. Un ojito de distancia, dijimos que iba a la ceja, ¿no? Dos ojitos, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate, a 7 ojos llega el inicio del cabello en la frente. 8, 9 y 9 y medio hasta el borde total de la cabeza. 7 y 9 y medio. Entonces todavía me falta un montón de volumen. En promedio 7 y 9 y medio. Se mide por la parte interna de los ojos, de pestaña a pestaña, la parte interna. Tomo la medida y con la uña y con la punta del dedo pulgar, con la uña del dedo pulgar, perdón, y con la punta del lápiz voy duplicando hacia arriba. Es 1 en la ceja, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Justo en el 7 me había quedado, perdón, el círculo del volumen. 8, 9, 9 y medio. A 7 ojos de distancia y a 9 y medio de distancia
Son las dos líneas guía que nos hacen falta para completar el volumen de la cabeza. Al inicio muchos dicen, ay, pues eso me quedó así súper grandota la cabeza, ¿no? Pero vamos a intentar ver si una vez dibujándolo, si lo mediste bien, si el ojito está correcto, si lo de abajo está bien, hacia arriba no tiene que haber ningún problema. Voy a eliminar las líneas guía que hice al inicio para que no me vayan a entorpecer mis trazos después. 7 y 9 y medio, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer el volumen hasta el total de la cabeza, acá hasta arriba. Van a decir, ay, se va a parecer a Megamente. Tú más o menos. Volumen de la cabeza. Aquí de la cejita. El volumen de la cabeza hacia arriba y hacia atrás. Hacia atrás también va el volumen. Observa que va detrás de la orejita. Acá detrás de la orejita y se conecta por aquí. Ese es el volumen total ya con el cabellito. A 7 y medio que dijimos que estaba en la frentecita. Aquí corregimos. Perdón, completamos aquí el inicio de la frente y acuérdate que es un promedio. Dibujamos la frentecita. Colocamos todo el inicio de la frente aquí en la parte interna. Puede haber mucha diferencia. Si nos quedó el ojo muy grande, podemos ir disminuyendo. Primero hay que saber qué tan allá nos va a quedar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya lo veo así a simple vista y si se ve muy grande, tal vez porque el ojo lo hice mucho más abierto. Voy a dejarlo a 6 ojos en la frente y a 8 y medio en el borde total de la cabeza. Para eso es, para corregir. Poco a poco vamos midiendo. El ojito a lo mejor nos quedó mucho más abierto. Entonces corrijo nuevamente. Y te puedes equivocar todo lo que quieras. Ir corrigiendo y ajustando todo tu dibujito. Le voy a colocar un ojito más abajo. 6 hacia la frente. 6 hacia la frente. Y 8 y medio hacia el borde completo de la cabeza. Aquí miren, 8 y medio. Ustedes ajusten su dibujo. ¿Se ve mejor? Mucho mejor, ¿no? Corregimos. Dice, ¿puedo hacer hacer el bebé medio parecido a mí? Ah, claro, le pueden poner sus rasgos sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien, corregimos, por favor. Para eso es en la primera parte del boceto. Hay muchos que cuando no utilizan este lápiz, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor ustedes mismos lo hacían? Antes de aprender a dibujar con lapicitos así variados. Muchos son de los que dibujan con un lápiz muy oscuro. El boceto. Se equivocan y saben que no se va a poder corregir. Rompen el papel, lo arrugan y lo tiran a la basura. Eso es pues lo peor que puedes hacer, ¿no? No arrugues el papel, no lo rompas y lo tires a la basura. Eso es totalmente de principiantes, no lo hagan. En lugar de romper el papel y tirarlo a la basura, usamos el lápiz correcto. Sí, aquí ya nadie se da cuenta de que nos equivocamos. Si corregimos, si ajustamos, no se aprecia esos arreglos. Antes de hacer el volumen de la cabeza, voy a corregir la orejita, que hay que subirla. Aquí me faltó medir. Arribita del ojito, aquí coloco primero el volumen de la cabeza, del lateral en el ojo. Aquí me falta definir el lateral del ojito a la izquierda. Y a la altura del ojito, en la pestaña superior, aquí dibujar el pedacito de oreja. Aquí esta partecita. Y un poquito la sombra en la parte interna.
suavecito, por favor. Muy bien. Ya tengo aquí el dibujo un poquito más redondito. Puedo irlo ajustando como yo quiera. Después de toda esta basecita, puedo hacer suficientes ajustes en la barbilla, en el cachete, hacerlo mucho más abajo, más arriba. Puedes corregir todo lo que quieras. En este punto quiero que lo principal aprendido es que al utilizar un lápiz correcto, pues puedes ajustar un montón de cosas, ¿no? Colocamos igual que la pestaña, igualito que la pestaña y que la ceja, muy clarito. Dibujamos por favor el cabellito. Observa por favor y nos divertimos un montón haciendo cada pelito. Ni tiene tantos. Con ese lapicito colocamos todo el cabellito. Presión normal de la mano, ¿eh? No le presionen de más. Cuando lleguemos al otro lapicito, al HB, el que sigue, un poquito vamos a ir aumentando las sombras en algunos cabellitos. Con este casi ya va a estar listo con el peinadito, así con este lapicito claro. Casi ya va a estar listo. Observa y rellenamos. Aquí los trazos van a la derecha. Unos cuantos por encima del borde de la cabeza. Rellenamos. Hay mucho más sombra del lado derecho, pero me espero al segundo lápiz. Así que no se desesperen ahí e intenten muchos. Dicen, no, es que es más oscuro y te intentan presionar más fuerte. No, con este no. Después del cabellito y la sombra en la frente, que aquí como ya estamos terminando del lado derecho, hay mucha sombrita en el lado derecho de la frente. Con un solo tonito. Parejito, entre más parejito mejor. Entre más parejito mejor. Podemos hacer varias capas, suavizando, sellando el porito, sellando entre líneas. Incluso una sombrita general en la cabeza del lado derecho. Una sombra general también le puede ir bien. Pero muy suavecito, por favor. Hay una sombrita súper suave aquí a la izquierda en la frente. Mucho más clarito. Así como lo ven en la cámara, así lo estoy viendo yo también aquí con mis ojos. Muy clarito, bastante transparente, bastante clarito. Hay un brillito en la frente, este lo silueteamos un poco, aquí en el centro de la frente, una pequeña siluetita. Una vez completado, ay, me faltó eliminar este. Una vez completado ya todo el rostro, ahora sí le agrego el cabello, perdón, el cuello. Todavía estamos con el mismo lápiz, ¿eh? Mismo lápiz 6H, en ningún momento he dicho que vamos a cambiar todavía. Todavía nos falta el cuello, a la mitad de la barbilla y debajo de la oreja. Recuerden que les dije que el 70% de todo el dibujo es solo con un lápiz. Ya completamos la gran mayoría de las sombras. La gran mayoría de las sombras son muy suaves.
Espero que lo hayan hecho bien parejito y que se haya marcado así suave todo el trazo. Cuello, espalda alta, un poquito nada más el inicio solamente de la espalda alta. Y también con un poquito de sombra, si pueden acostar el lapicito para que nos dé un trazo un poquito más ancho, también lo pueden hacer. Hombro a la izquierda. Este no lleva tanta sombra, solamente un poquito debajo de la cabeza. Solamente voy a dibujar la cabeza, la mano no la voy a dibujar. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. ¿Se parece? ¿No se parece? Si se parece, qué bueno. Si no se parece, no importa. Es otro bebé. Pero al final, pues parece un bebé, ¿no? Hay bebés con cabezas más anchas, más redonditas, más altas, verticales. Varía muchísimo. Elvis, cuando llegues hasta aquí. Gracias, Pamela. ¿Quién más terminó? Eva, muy bien, Leo. Ya terminamos nuestro 70%. Ahora tráiganse el lápiz HB. El HB, el HB va a delinear y te vas a dar cuenta que el segundo lapicito y el tercer lápiz ya es bien poquito, ya es muy poquito solamente para delinear y terminar las sombras más oscuras, pero la gran mayoría ya lo tenemos. Tráiganse el lápiz HB. Aquí está el lapicito HB, tono medio. Este naturalmente es para delinear. ¿De acuerdo? Regresamos al ojito. Lo voy a acercar nuevamente al ojito izquierdo primero. O bueno, a ambos ojitos de una vez. Aquí que se vean los dos. Ojo, nariz y boca. Aquí todo completito. Nos regresamos al ojito izquierdo. Antes, tráiganse por favor una hoja de máquina. Para los que tengan ahí a la mano una hoja suelta, tráiganse una hojita de libreta, una hoja de máquina, limpia, por favor, limpia. Una hoja suelta, les doy unos segunditos para que se traigan una hojita suelta, limpia. Aquí está una hoja de máquina. Esta hojita, mientras van trayendo la suya, esta hojita nos va a servir como protector para no manchar nuestro dibujo. Explico. Este primer lapicito dijimos que es de los más claros, no suelta tanto polvo. De hecho, creo que no suelta cualquier cosita de polvo, ¿no? Este no te va a manchar tu dibujo. Caso contrario, cuando empiezan con un lápiz muy oscuro, fácilmente lo manchan y echan a perder el dibujo. En este no. Pero para evitar un poquito esa parte, con la hojita vamos a colocarla de la siguiente manera, muchachos. Es un protector. Miren, aquí la suelto, coloco primero, la sujeto con la otra manita. Y como voy a dibujar primero el ojito izquierdo, voy a tapar bien pegadito aquí, soltando la hojita que cubra esta parte derecha. Si soy diestro, voy a colocarla aquí. Si eres zurdo o zurda, pues simplemente la colocas a la izquierda y vas a apoyar con tu mano. ¿De acuerdo? Es simplemente para apoyar y no manchar el dibujo. ¿Cuántos de ustedes terminan todos manchados de la mano cuando vamos dibujando, no? Es muy común, así que utilizando los lápices correctos y aplicando ese tipo de estrategias, tips, mañas o lo que quieras que sea, pero es bien importante usarlo para que no vayamos manchando por la vida y todos los dibujos. Y aquí como vamos a ir por capas, es mucho más importante. Entonces colocamos, cada que vayas moviendo tu papel, por favor no lo arrastres, porque si lo arrastras terminas difuminando y manchando del dibujo. Tienes que despegarlo hacia arriba y moverlo.
¿De acuerdo? Tienes que despegarlo hacia arriba y moverlo. Entonces, habiendo dicho eso, nos acercamos aquí al ojito y comenzamos con el delineado. Presión normal de la mano también, no le presiones más fuerte, pero sí con una presión normal y una presión más ligerita para ir haciendo sombras. Delineamos, por favor, el borde de la pestaña. Te vas a dar cuenta que fácilmente se va a ver una diferencia bien definida. Línea de la pestaña y dibujamos unas cuantas pestañas. No hagas pestañas nuevas. Dibuja encima de las que ya habías hecho. No sobre todas, ¿eh? Sobre alguna nada más. Deja algunas pestañitas en el lápiz anterior. Con este lapicito lo que nos va a ayudar a hacer es agrupar algunas pestañitas. Algunas se van a agrupar por pares o por tercias. Pestañas pegaditas. Línea del párpado superior. Piel interna dentro del ojito. El grosor de la piel. Por debajo muy poquito delineado, por favor, con un trazo nada más, un trazo muy simple. Aquí por debajo. Y si vas a generar trazos en la pestañita inferior, que sean bastante delgaditos y sutiles, no le presiones demasiado en la pestaña inferior. Ahí van bien delgaditas las pestañas. Antes de pasar al iris, aquí sombreamos un poquito, mira. Si lleva un poquito de mayor oscuridad, como ya lo vemos ahí, en el grosor de la piel, por encima de la pestaña hacia el párpado, un poquito de sombra con ese lapicito, te vas a dar cuenta que fácilmente va a manchar o va a oscurecer un poco más. Fácilmente. Delineamos el marco del iris. La pupila no le presiones tan fuerte, presión normal de la mano y rellenamos. Si quieres mayor oscuridad, espérate al tercer lápiz. Pupila, definimos el contorno del brillo y texturizamos el iris de la orilla hacia el centro. De la orilla hacia el centro, dándole realismo, dándole mucho detalle. Ya hicimos una primera capita. Esa segunda capa va a reforzar la sombra. De la orillita del iris hacia el centro en la pupila. Un tono bien suavecito, por favor, súper suave, no le presiones fuerte, es bien ligerito para rellenar todo el iris, el resto del iris. Si sientes que le falta mayor oscuridad, espérate el siguiente lápiz. Ahí sombreamos lo suficiente con la presión normal de la mano. Lagrimal, delineamos un poquito el lagrimal. Y cualquier cosita, muchachos, una sombrita por fuera del ojo, por encima del ojo. Aquí es donde notamos la importancia de mi insistencia de decirles que no presionaran tan fuerte con el lápiz anterior, porque ya con ese segundo lápiz vamos aumentando las sombras y delineando, definiendo lo que nos hacía falta por marcar. Sombrita por debajo, muy tenue, miren aquí esa sombrita que está debajo del ojo de lagrimal. Sombrita mayor, pero aún así muy suavecito. Listo. Muy suavecito. No difumine nada, por favor. Todo el difuminado es absolutamente con el lápiz. Si empiezan a difuminar, van a distorsionar todo su dibujo. Un poquitito de mayor sombra aquí en la ceja, el ojo y la ceja, perdón. Cualquier cosita. ¿De acuerdo? Me voy a pasar al ojo derecho. Vean la diferencia. Me paso al ojo derecho.
Línea superior desde el lagrimal por la pestaña. Dibujo un par de pestañitas con este lapicito. Como les digo, la base en el primer lapicito son pestañas individuales más delgaditas, no las eliminen ni las cubran. Funcionan como parte del dibujo. Línea superior del ojo por encima de la pestaña, debajo del ojito, una línea sutil, no tan marcada, por favor. Y aquí dijimos que era nada, ¿verdad?, de delinear, o si lo hacen muy poquito en la pestaña inferior, bien delgaditos los trazos. Aquí sí hay una sombrita en el lagrimal, con este lapicito lo hacemos. Una sombrita muy, muy clarita. Delineamos el iris. Lado izquierdo, lado derecho. Rellenamos pupila, no le presionen tan fuerte. Definimos el brillo, textura del iris, de la orilla hacia adentro. De la orilla hacia adentro. Muy suavecito sombreamos, sin presionarle demasiado. Muy bien, si queremos más cantidad de sombra, espérense el siguiente lápiz. Cualquier sombrita por encima del ojito, por encima del ojo y arribita. En la ceja no va nada. Si acaso una sombra parejita, pero casi nada. A la izquierda del lagrimal de este ojito derecho, aquí es donde le decía que había un poquito más de sombra y que nos esperáramos a este siguiente lápiz, que es el que va a definir aún más esta sombrita. Bien suavecito, por favor, suavecito, suavecito, no se desesperen, capa por capa. Muy similar a la práctica en digital, por ejemplo, en pintura al óleo, en acuarela, se trabaja por capas. Eso es una escala de grises. Lateral derecho de la nariz es donde lleva más cantidad de sombra, aquí a la derecha, por encima de la fosa, esta partecita. Pueden hacer incluso movimientos circulares con su lapicito para sombrear muy suave. Enmarcamos en la parte externa de la fosa. Miren aquí en la comisura hacia abajo a la derecha, degradando un poquito la sombrita. Toda esta parte suavecito, suavecito. No es delinear como caricatura, todo se define con sombra. La fosa externa del lado izquierdo, bien poquita sombrita. El orificio en la fosa, a la izquierda, un poquito delineado y sombreamos con un poquito de degradado por dentro. Orificio en la fosa derecha, delineamos por encima y sombreamos con un degradadito hacia abajo. ¿De acuerdo? Solamente eso. Cualquier cosita, una capita de segunda sombra
y por debajo para reforzar un poquito, pero si te fijas, la gran mayoría del trabajo ya lo hicimos con el primer lapicito. Este solamente es para, la función es delinear y sombrear un poquito las partes más intensas. Un poquito porque todavía falta el tercer lápiz. El tercer lápiz va a terminar de sombrear todo lo de manera más precisa que hay. Comisura aquí a la izquierda primero. Sombreamos también, no delineamos, solamente aplicamos una segunda capita de sombra, tono medio, para unir de la boca hacia la nariz. La sombra define. Suave, suave, suave. Sombrita a la derecha. Aquí lo que lo habíamos continuado ya lo podemos completar. Se conecte con la boca. Pueden ser varias capitas sellando el porito del papel. Varias capitas sellando. El trabajo es más minucioso, pero es mínimo. Ahora, donde hay un poquito mayor de trabajo de relleno es en la boca. Delineamos el labio superior, pero solamente por la parte interna. Solo por la parte interna. La parte externa del labio superior se queda como tal. Se queda así como ya quedó. Ahí ya no le movemos. Delineamos solamente la parte interna. Cuidado con manchar su dibujo. Pongan la hojita. Delineamos. Les dije que para hacerlo sonreír más, pues la primera capita de sombra ya lo había hecho sonreír, pero para aumentar esa sonrisa es colocarle los huequitos. Y los huequitos se generan con mucha más cantidad de oscuridad en la sombra. Y eso lo obtenemos con estos otros lápices. Delineamos un poquito el inicio solamente del labio inferior, solamente el inicio. Aquí. La parte interna, aquí sí lo delineamos un poquito más fuerte o normal. Y la parte interna del labio inferior. Poquito, poquito. Lengua, delineamos de la izquierda a la derecha. Hay otros brillitos que se me pasó aquí en la boca para la babita. Hay que agregárselos también. Hacemos una primera capita de sombra en el labio, primero en el labio inferior. El labio superior ya ese no lo vamos a mover, ese sí se va a quedar. Primero en el labio inferior. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Hacemos esta sombra suavecita de grada. Clarito, clarito, clarito. Por debajo de la boquita, cualquier cosita de mayor sombra. Por debajo de la boquita, del labio. Aquí por debajo. Se va hasta la comisura de la derecha y nuevamente degradamos también de arriba hacia abajo. Generamos ese volumen. Por arribita del labio inferior, también una capa cortita de sombra. Cortita, cortita. Ahora, rellenamos, pero sin presionar tan fuerte la parte interna de la boca. No le presiones demasiado fuerte. Sí va muy oscuro, pero hay que esperarnos al tercer lápiz. El tercer lápiz con mucha facilidad te va a oscurecer esa parte. Rellenamos con la presión normal de nuestra mano para no dañar el papel. Principalmente es eso, es no dañar el papel. Y en la parte superior de la lengua, pegadito al labio superior. Degradadito
de arriba hacia abajo, de la orillita del labio superior hacia abajo. Hay una lineecita, un pequeño surco en medio de la lengua, aquí. Pueden regresarse, hacer una segunda capita, retocar, pero sin presionar tan fuerte. De abajo hacia arriba sobre la lengua, también un par de sombritas. Puede ser suficiente. Hasta ahí nada más. Ya se marca mucho más la sonrisa, ¿no? Ya sonríe, ya se enmarca mucho mejor la boquita con los huequitos. Todavía nos falta una tercera capita de sombra más intensa. Del lado izquierdo, aquí debajo de la comisura, donde termina después de la boca, hay otra sombrita más oscura. Hacia la parte baja del cachetito, pero aquí se va degradando. Sombra debajo de la boca. Perdón, me falta el surco labial. Aquí al centro me falta esa sombrita. Cualquier cosita se aumenta una sombrita aquí. Cualquier cosita. Y debajo del nariz también me falta un poquito de delineado aquí por debajo. Aquí por debajo. Todos esos detallitos son los que vamos incluyendo, pero te fijas, ya son pequeñitos, pequeñitos espacios que se van sombreando. Mucho menos que el primer lapicito. Debajo en la barbilla, esferizamos un poquito el rostro o la barbilla, delineando primero un poquito, fíjense. Primero delineamos tantito la barbilla. No tanto porque no parezca caricatura, ¿eh? Y sombreamos de abajo hacia arriba, esferizando un poquito, tal vez algunos brillitos ahí definidos debajo del labio. Aquí debajo del labio hay incluso un poquito más de sombra que en el labio. Este de aquí. Me voy a alejar un poquito para delinear un poquito el contorno. Hacia la izquierda primero. Hojita. Muy sutil el delineado, ¿eh? Muy, muy sutil. No lo marquen demasiado. Hacia la orejita, miren, vamos a completar de una vez la oreja. Sombreamos la parte interna de la oreja. Mejilla del lado derecho. Unimos la barbilla con el cachete, no le den tantas líneas, aquí ya no se necesitan muchas líneas, con una sola tenemos que lograr formar toda la silueta. Muy sutil, por favor, no le claves demasiado. Sombreamos aquí a la derecha. Clarito, por favor, clarito, una capita clara. Presión natural o más bajito, ¿no? Pero cualquier cosa es más oscuro que el primer lápiz. Hay un huequito aquí debajo del pómulo en el pocito, en esta partecita. Por aquí iniciamos un pequeño degradado de sombra. Esta parte. Te fijas cómo voy repasando una y otra, pero con un trazo muy clarito, con la presión de la mano muy suave. Seguimos con el lápiz HB.
Estamos en el segundo lapicito. Muy suavecito, vamos generando capas de sombra. Como aquí lleva mucho más sombra, dedicamos un poquito más de tiempo. Lo regresamos, pero no le presiones tan fuerte. Me juntó la sombrita acá en el ojo, detrás del ojito, debajo de la ceja. Lateral del rostro, hacia la derecha. Y aquí ya choca un poquito con el cabello y la oreja. Me voy a detener un poquitito para definir con mayor oscuridad parte del contorno en la oreja. Muy sutil, no le remarquen demasiado. Hay unos que se emocionan y le marcan tanto que al final parece delineado como caricatura. Aumentamos las sombras. La parte del oído. Y una sombra general un poquito más oscura que el primer lapicito. General. Ahora sí me subo hacia la frente. Y aquí la sombra es más cortita. Para generar un degradado como tal es más cortita, no llega hasta el centro de la frente, se detiene mucho antes. Y se suma a la textura del cabellito. Incluso pueden acostar un poquito el lápiz para que el trazo genere un poquito más de anchura. A mí me gusta mucho mover la hoja, miren, con la María Luisa, acá en la María Luisa. Estoy moviendo el lápiz, la hoja así. El lápiz no se en mi mano del que sujeta el lápiz no se mueve. O sea, no se cambia de posición. Como un plotter de impresión. Sombreamos, lapicito acostado, si te ayuda un poquito más el lápiz acostado. Un poquito de texturas. Principalmente del lado derecho. Vamos subiendo hacia el borde de la cabeza. También aquí hay sombritas. En el copetito en la parte más alta. La orillita y aquí ya es menos. Cualquier cosita de sombra le va a ayudar un poquito más. Y ya para terminar con este lápiz, debajo de la cabeza sobre el cuello, falta la segunda capita de sombra. Fíjense que de la mañana tenía mucho más pelo. La niña que dibujamos, la bebé niña que dibujamos, tenía pues mucho pelo, ¿no? Aquí, como ese no tiene pelos, lo vamos a completar un poquito más.
Segunda capita suavecita debajo del cuello. Hacia la izquierda ya no hay sombra, solo debajo de la carita. Ay. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se ve la diferencia del primero al segundo lápiz? ¿Sintieron la diferencia? Ya, de hecho ahí se ve, pues hay mucha parte del primer lapicito. Muy bien, gracias Leo, Litsi, Pamela. Ahora tráiganse el tercer lápiz, por favor. Y el tercer lápiz es cualquier cosita, muchachos. Ya es un 5% de todo el dibujo con el último lápiz. Hojita, ¿te fijas la utilidad de la hoja? Que no nos ha manchado nada el dibujo. Si en este segundo lapicito no se manchó, está perfecto porque el tercero es bien poquito lo que se va a usar. Sigan, sigan, sigan. No se preocupen, aquí los espero tantito. Los demás descansen, a lo mejor les dolió la mano. ¿Se les cansó la mano mucho? No, van bien. Después de esta clase ya pueden poner ahí su puesto de se hacen dibujos. Por internet, muchachos, acuérdense que no pueden estar ahí vendiendo en la calle. Con el tercer lapicito vamos a darle la última capita de sombra, principalmente en los ojos y en la boca. Es donde principalmente vamos a trabajar con el tercer lapicito. Muy bien, Juan Pablo. Me regreso nuevamente a los ojitos. Tercer lapicito. Miren, con ese tercer lapicito, el 6B, con bien poquita presión, vamos a conseguir una oscuridad mucho más intensa en la pupila, orillita del iris, sombrita por dentro del iris. Con mucha facilidad, vas a oscurecer padrísimo, sin tanto esfuerzo. En lugar de presionar y utilizar la fuerza bruta para oscurecer un dibujo, mejor utilizamos los lápices correctos. Delineamos la parte superior del ojito en la pestaña que lleva un poquito más de sombra. Sobre la pestaña principalmente. Cualquier cosita un poquito mayor de sombra. Abajo ya no. Cualquier cosita si quieren en el rabillo nada más, pero hacia abajo ya no. Ya eso de abajo ya quedó bien. Un poquito de sombra sobre el iris principalmente rellenando. Observa la diferencia, mira. Observa la diferencia del ojo izquierdo que ya le apliqué el 6B y del ojo derecho que todavía tiene el HB. Se nota, ¿verdad? O sea, es muy fácil la diferencia. Vamos a retocar el ojito derecho, por favor, desde la pupila. No manchen su dibujo, coloquen la hoja, no se les olvide. Pupila, iris, sombra del iris, de la orillita hacia adentro. Veamos un poquito dentro del iris. Esto hace contraste mucho con el brillo. El brillo, si antes no se veía mucho, ahorita ya se ve bastante. La oscuridad con este lápiz 6B aumenta el brillo en el ojito. Pupila, lagrimal,
marco de la pestaña superior, cualquier cosita en sombra, el párpado superior incluso un poquito de sombrita, así por encima. Debajito del ojo, nada. Dentro del ojo hacia el rabillo, miren, esta parte del rabillo del ojo lleva un poquito de sombra en el delineado y dentro de, aquí lleva un poquito de sombra. Ya aumentó muchísimo la definición, ¿no? Fosa, solamente en las fosas. Y ni siquiera es de un degradado, ¿no? Nada más delineamos así por encimita. La parte superior nada más. Y ahí con eso hace un huequito mayor. Bajo hacia la boca, en la comisura del lado izquierdo donde lleva cualquier cosita de una tercera capa de sombra aquí. A la izquierda, a la derecha es bien poquitito sobre la fosa, bueno, perdón, despegadito de la fosa y sobre cualquier cosita. Lagrimal. Ya son mínimos los detalles. Las cejas esas se quedan así. Las cejas se quedan tal cual. ¿Recuerdas que les dije que las cejas como son demasiado claritas, pues esas ya no se tocan? Ya no se tocan a menos de que te haya faltado sombra. Te regresas, pero con los primeros lapicitos. Boca. Aumentamos. Una vez que aumentes, mira, la sombra en la boca, aumenta muchísimo la sonrisa. Se pronuncia muchísimo la sonrisa. ¿Te acuerdas que te dije que aquí no le marcaras mucho en la parte más oscura dentro de la boca? Porque este tercer lapicito va a terminar dándole esa oscuridad que necesita, sin tanto esfuerzo. Delineamos por encima, o más bien debajo del labio superior, este labiecito, esta línea, para de aquí sacar una sombrita. Aquí sí vamos a degradar tantito la sombra pegadito al labio de arriba, por dentro de la lengua, para hacer más profundo ese espacio entre el labio y la lengua. Comisura a la derecha, bien delineadita. Y con esto ya terminó de aumentar toda la sonrisa. Unos cuantos retoques por debajo del labio, debajo de la boca. En la nariz, donde le haga falta. Debajo en la mejilla. Pero ya muy poquitito, por favor. Bien poquitito. En la mejilla del cachete derecho. Una sombrita más tenue. Con este tercer lapicito aumentamos simplemente la sombrita. Parejito y suave, así como lo hicimos desde el primer lapicito. Trazos suaves, parejitos. Cejita a la derecha, aquí donde termina la cejita por debajo, por detrás del ojo. Esa sombrita. Notas que este lapicito es súper suave, más la punta más ancha, fácilmente cubres. Una tercer capita de sombra sobre la cabeza en el cabellito y más pegadito a la orillita. Esto de aquí, dibujando cabellito y al mismo tiempo sombreando.
por encima del cabellito, cualquier cosita. Como les mencionaba desde el inicio, en un bebé es muy complicado, más complicado que en un rostro adulto con muchas líneas de expresión, porque dibujamos un boceto sucio, con muchos trazos en el boceto, en el delineado, y se traduce en líneas de expresión, en arruguitas en la piel. Aquí no, aquí tenemos que ser muy cuidadosos, que si le metemos de más arruguitas en la piel o trazos sucios, se va a traducir como un bebé viejito, muy arrugadito, para parecerse a los retratos de Van Gogh. Orejita, termino de colocarle una tercer capita de sombra. Y para terminar, debajo de la carita hacia la derecha, también la tercer capita de sombra. La que les había dicho que no le presionaran tan fuerte con el primero y el segundo lapicito, porque el tercero viene a salvar todo el dibujo en la sombra. Dudas, muchachos, hasta este punto. Marcamos la linecita del cuello y seguimos con la sombrita. Y con eso terminamos, muchachos. Si le quieren dar más detalle, pues ahí está la foto, le pueden seguir aumentando. Parece el hermano gemelo, ¿no? No, el cuate, el cuate. Ya ves que en los cuates siempre difieren tantito, ¿no? Difieren tantito, un poquito nada más. Parece el cuate del de la foto. Espero que les haya gustado, muchachos. Déjenme les muestro el de la mañana. Si le quieren completar, ahí agréguenle todo el detalle. Miren, son hermanitos. El de la mañana. Es una niña. Espero que les haya gustado, muchachos. Practiquen, sigan practicando, sigan trabajando sus trazos con una práctica de bebé que les ayuda muchísimo a perfeccionar. Muy similar al dibujo de bebé es el rostro de el rostro femenino, cuando tiene la piel muy limpia, demasiado limpia. Hay veces que hay fotografías de rostros femeninos con la cara muy limpia. Es muy similar al rostro de bebé. Es de los más complicadillos. Y en este pues ya vimos por qué. Toda la sutileza, la precisión con los trazos, con las capas de sombra. Firmen sus dibujos, muchachos. Espero que les haya gustado. Aquí yo también ya lo termino así. Pónganle su fecha, perdón, la fecha a su firma 2020 y mi nombre, Alberto Wilchin García. Espero que les haya gustado, muchachos. Trabajen, practiquen y pues ya vimos el ejemplo, ¿no? Del uso de los lápices. Claro que sí, ahí tómenle foto. Qué bueno que ya le puse mi firma, porque si no dicen que es suyo. Ya le puse mi firma, no vayan a cortar mi firma si le toman foto a mi dibujo. Luego dicen que es suyo. Muéstrenme su dibujo, por favor. ¡Ah, qué bonito quedó, Diana!